Libro de Colosenses 6:7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. El Espíritu Santo me dio este versículo para que lo compartiera con ustedes. Quiero que sepan que lo que es madurez en el mundo y madurez espiritual son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Entonces lo vamos a desglosar aquí un poquito con todo lo que traje, y espero que Dios se glorifique y se manifieste. Pero primero, antes que todo, déjame darle las gracias a Dios por el control que va a tener en lo que vamos a hablar ahora. Amén. Así le invito a que cierren sus ojitos, por favor. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Bendito Dios. Padre, te pido, Señor, que use mis labios, mis cuerdas vocales, bendito Dios. Que seas tú, Señor, glorificándote a través de ella, bendito Señor. Que esto sea una enseñanza para cada uno de nosotros, bendito Dios. Padre, si nos falta en alguna parte de nuestras vidas un poquito más de madurez, Señor, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe cada día en tus pasos, en tus caminar, Señor, para que cada día seamos mejor personas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Filipenses 3:12 al 14 dice lo siguiente: hablando del conocimiento de Cristo, Pablo nos dice hoy en día a cada uno de nosotros: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea de perfecto, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui. También ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es algo muy importante, porque aquí sabemos todo lo que el apóstol Pablo hizo en aquellos tiempos, que yo creo que sin estos tiempos, lo que hizo el apóstol Pablo lo hubiera hecho uno de los que se dicen ser apóstol hoy en día. No hubiera templo para que una persona de esa cupiera, con el orgullo, con el ego que hubiesen tenido. Sin embargo, vemos la humildad de Pablo, cómo habla aquí. O sea, en ningún momento él dice que él no se cree perfecto, o sea, que él no se cree grande, que él sin embargo quiere seguir a la meta para lo cual él fue elegido, para lo cual nosotros hemos sido elegidos. Tenemos que proseguir a la meta. Bendito sea el nombre de Dios. Sabemos que cuando venimos a los pies del Señor, venimos como niños. Eso dice la palabra. Tenemos que venir como niños. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento. A lo mejor hay personas que tienen 80 años, pero sabemos que cuando no venimos a los pies del Señor, no tenemos el conocimiento, o sea, somos inmaduros. Y por eso tenemos que venir como niños, primeramente para comenzar a tomar la leche, que es la palabra. Y a través de aquello, vamos creciendo. Es como plantar una semillita. Vemos que cuando plantamos una semilla, esa semilla tiene que tener reguíos, tiene que tener un cuidado. Esa semilla llega a morir, entonces, para poder nacer. Nace, y de esa semilla nace una plantita. Pero ¿qué pasa? Esa plantita tiene un proceso de reguío. E igual como nosotros tenemos un proceso de reguío, que es la palabra. Cuando venimos a los pies de nuestro Señor, nosotros vamos con un proceso. Venimos sin entendimiento y sin conocimiento. A pesar de que en el mundo quizás algunas personas digan que somos maduros, no. La madurez verdaderamente se encuentra en los caminos del Señor. Cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, ahí viene la verdadera madurez. ¿Por qué? Viene la inteligencia. Dice la palabra que lo mejor es saber lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Dice la palabra que cada uno de nosotros debemos de tener un trazo, o sea, de tener un lecho al cometido que nosotros tenemos, a lo que somos llamados cada uno de nosotros.
Bendito sea el nombre de Dios. Entonces esa plantita, a través de que se va regando, va creciendo. Lleva un proceso de vegetación que cuando llega ya a su tamaño normal, comienza a dar fruto. Eso mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor, venimos sin inteligencia, venimos, ¿cómo diría yo? De una manera pensando en el mundo diferente. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en los pies del Señor, Él nos va preparando, Él nos va equipando con todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros vamos desarrollando cada uno, no todos, pero la mayoría se reflejan en cada uno de nosotros. De igual manera, Pablo sigue diciendo que debemos de proseguir y continuar a la meta. Dice, en continuante conocimiento más profundo para con Dios, que es Cristo Jesús. Madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras propiedades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios. Es decir, que tenemos que tener un cambio rotundo. Tratar de nosotros no complacernos, sino agradar a nuestro Dios en la cosa que Él quiere para con cada uno de nosotros. Y a aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Amén. Esa es la clave. O sea, en nosotros perseverar, en nosotros continuar a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso fue que le dije que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor, venimos como niños. Entonces tenemos que tener un cuidado, ya sea de la palabra, ya sea de nuestros pastores, pero también va en cada uno de nosotros, de que queramos hacer aquello, que queramos proseguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y poner en nuestros corazones que el Señor obre en cada uno de nosotros, porque si no le damos la oportunidad, lamentablemente no lo podemos hacer. Entonces de ahí vamos adquiriendo la madurez espiritual, porque es la única manera que podemos tener la madurez espiritual. Si no nos congregamos, si no leemos la Biblia, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros con los dones que Dios nos ha dado y comencemos a dar frutos. Porque cuando ya comenzamos a caminar en la palabra, a caminar en el camino, comenzamos a dar frutos. No podemos ser estériles. Porque si seguimos siendo estériles, lamentablemente no vamos teniendo madurez espiritual. Nos estamos quedando igualmente como estábamos en el mundo. Y por eso que tenemos que proseguir a la meta, como dice Pablo. Tenemos que tratar de alcanzar el premio, el supremo premio, que es la vida eterna. Porque ya al venir a los pies del Señor, prácticamente somos salvos. ¿Por qué? Él nos ha redimido nuevamente. Hemos nacido de nuevo. Por eso Nicodemo le dijo a Jesús, pero ¿cómo puedo yo entender? Entonces Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y estamos hablando de un erudito de la palabra en aquellos tiempos. Él era un fariseo, era un profesor, daba clases, pero no tenía la madurez espiritual. No sé si me entiende, ¿estamos aquí? No tenía la madurez espiritual. En su mente él pensaba que estaba correcto, pero no. Porque cuando Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo para poder entender el reino de los cielos. Entonces él le dice, ¿por acaso yo puedo ya grande volver a entrar al vientre de mi madre? O sea, no tenía entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Jesús le aclara todo aquello para que él pueda entender eso lo mismo como nosotros hoy en día. Gálatas 5:16 nos dice que debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer a la carne. Cuando satisfacemos a la carne, lamentablemente estamos caminando en muerte. Pero cuando hacemos la voluntad del Espíritu, estamos caminando en vida. O sea, esos son, ¿cómo le diría? Son pasos para alcanzar la madurez. Nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que dejar al viejo hombre atrás y volver a ser una nueva criatura como el Señor nos ha hecho. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque si eso se manifiesta en cada uno de nosotros, estamos cumpliendo todo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué belleza tan grande nos deja el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos entender el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que seamos maduros en su palabra. Y que a través del caminar podamos llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos. Y acuérdense que esto es una lucha, esto es un caminar, esto es una meta.
siempre tenemos que proseguir en el camino que estamos. Por eso era que Pablo decía que él no pretende ya decir que era perfecto ni que había alcanzado. No, él quería llegar a la meta, al supremo premio que tenemos, que es la salvación, la vida eterna. O sea, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir disciplinándonos en el caminar de nuestro Señor para que nuestro entendimiento cada día sea más grande, cada día sea más perfecto. En el mundo hay muchas personas que se creen que son maduros, pero lamentablemente no lo es. Porque que si tú no has aceptado al Señor, lamentablemente no tienes ninguna madurez espiritual. Tú puedes tener alguna madurez del mundo, en las cosas del mundo, pero estás erróneo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo lo que camina es a muerte, a perdición. Sin embargo, lo del Espíritu, lo que nos camina a vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice que cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Pedro nos dice como cualidad o estado de ser maduro. ¿Cuál es la cualidad o estado de ser maduro? Es tener buen juicio, prudencia, sensatez en el proceso de llegar a ser maduro. Tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento espiritual. O sea, todo tiene que tener una disciplina, todo tiene que tener un orden. Cuando venimos a los pies de nuestro Señor, nosotros nos congregamos en las iglesias, recibimos la palabra, pero tenemos que obedecer a nuestros pastores, tenemos que llevarnos de ellos, tenemos que hacer lo que ellos nos mandan, porque esto es como ir al colegio. Tú tienes una preparación, y si no tienes la preparación, lamentablemente te quedas atrás, te quedas igual que cualquier otra persona, o igual que un neófito, como decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una disciplina para con ello, para lograr a tener el cometido por lo cual hemos sido cada uno de nosotros llamados. Dice, es el resultado de haber llegado a un desarrollo pleno o de haber completado el proceso de crecimiento natural. Bendito sea el nombre de Dios. La persona madura es aquella que vive en armonía consigo misma. O sea, no podemos vivir como dice el pastor muchas veces, con cara de limón. No, tenemos que vivir en armonía para consigo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que la persona madura es aquella que vive en armonía consigo misma porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Es muy bueno cuando nosotros verdaderamente sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos plantados, sabemos para dónde vamos. Eso es muy bueno, tener ese entendimiento. Es muy bueno tener un entendimiento de saber para dónde vamos. Y eso es la plena confianza de la madurez espiritual que va creciendo con cada uno de nosotros. Porque si no lo hacemos de esa manera, lamentablemente seguimos siendo la misma persona. O sea, cuando venimos a los pies del Señor, tiene que haber un cambio, tiene que haber un nacimiento, tiene que haber un proceso de crecimiento espiritual. Así como le dije de aquella plantita, tenemos que ser regados por la palabra, pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones para hacer aquello que le agrada a Dios. Si nosotros no le permitimos que Dios obre en cada uno de nosotros, lamentablemente no puede. Él es un caballero, Él no te va a obligar a ti y a mí a que hagamos lo que verdaderamente debemos de hacer. Porque si tomamos una decisión de seguir los pasos de nuestro Señor, tenemos que cambiar, tenemos que dejar nuestro viejo yo. Fue lo que me pasó a mí con este señor. Si hubiese sido en los tiempos que yo andaba en el mundo, yo creo que todavía estuviéramos pegados. Sí, todavía estuviéramos pegados, pero le doy las gracias a Dios que Él me dio el entendimiento, me dio la sabiduría para poder manejar ese momento, porque sin Él yo no hubiese podido, de corazón, sin Él yo no hubiese podido lidiar con aquel señor, porque estaba de una manera totalmente agresiva, porque él se sentía una persona madura, pero no, obviamente lo que él expresó dice todo lo que es. Amén. Dice todo lo que es. Y por eso yo me siento orgulloso, porque todos mis empleados vieron la forma en la que yo pude lidiar, a pesar de que yo estaba enojado. Porque sí estaba enojado, estaba irado, pero no lo llegué a pecar. La palabra dice iraos, pero no pecáis. Amén. O sea, nosotros podemos airarnos, porque no somos sumamente santos. El único 3 veces santo es nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, aunque estamos aquí, somos humanos. El Espíritu Santo lo tenemos dentro, pero somos humanos. O sea,
nosotros podemos airarnos, lo que no podemos es llegar a cometer el pecado. Fue lo que pasó conmigo con aquella persona, pero mi carne me decía, agarra a este hombre y haga tantas cosas con él. De verdad tenía el deseo de hacerlo. Yo tenía una lucha, ¿cómo le digo? Tenía una lucha bastante grande en ese momento que no sabía cómo manejarla, de corazón le digo. Pero fui al Señor, oré, le digo, Padre, dame la sabiduría, Señor. Dame la sabiduría, porque yo solo no puedo con este Señor. No puedo doblegarme a Él y llegar a asemejarme igual que Él, ponerme a su altura. No puedo hacerlo, porque ¿cuál es el ejemplo que le voy a dar a las personas que me están viendo hoy en día? Pero yo decidí, de verdad, lo quería tarantear y quería hacer unas cuantas cosas con Él. Pero le doy gracias a Dios que eso no llegó a pasar. De verdad que sí, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso, bendito sea el nombre de Dios. Y la gloria y la honra siempre va a ser para Él. Dice que todas las cosas que pretenden la vida a la piedad nos ha sido dada por su divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, que en nuestro caminar no es a nosotros que las personas de fuera nos están viendo. Están viendo a nuestro Señor. Si las personas saben que nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que dar ese ejemplo de madurez espiritual. Nosotros tenemos que dar el ejemplo a quien servimos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso era que yo estaba metido en una encrucijada bastante fuerte. Bastante fuerte, porque la carne estaba batallando conmigo en ese momento y yo con ella, y verdaderamente fue algo asombroso, porque fue algo que duró, yo le hice el cuento corto, pero fue algo que duró alrededor como de una hora, aquel señor gritando y diciendo cosas afuera, incluso que iba a llamar hasta la policía, pero no lo hice porque no sabía si la persona estaba indocumentada, no sabía si le podía hacer un daño. O sea, era una cosa, una decisión que tenía que hacer, que verdaderamente no sabía el daño que podía causar, sea a mí mismo, sea a esa misma persona o a los demás. Pero gracias a Dios hice la decisión correcta. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Pedro 1:3 dice: solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por gracia a través de Él. Pero somos responsables de escoger y obedecer. Oye, qué bonito dice eso ahí. Somos responsables de escoger este camino o coger el otro camino. Somos responsables de obedecer. ¿De obedecerle a quién? A Dios principalmente, nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales, y también a ciertas partes de la casa que no está terminada, que no está pintada. Entonces yo le digo, pero usted me está llamando y me dice que ya terminó. Yo obviamente vengo aquí para pagarle, pero veo que el proyecto no está completado. Es decir, que no puedo pagarle. ¿Qué sucede? El Señor se puso de una actitud agresiva, me ofendió delante de todos los empleados de una manera increíble, como ustedes no se imaginan. Yo obviamente la carne quería ya salir y decirle unas cuantas cosas al Señor, y yo dentro de mí estoy tratando de batallar con el viejo hombre, porque yo anteriormente era una persona muy agresiva, era una persona que me enfadaba de cualquier cosa, y muchas veces le doy la gloria a Dios. Dios usa ciertas circunstancias para enseñarnos y a la vez también para mostrarle a los que están a nuestro alrededor quién es Dios. Amén. Qué cosa tan grande. Me da ganas de llorar porque la gloria es para Él. ¿Qué sucede? Que este señor se puso de una agresividad tan grande que yo lo que hice fue que le di la espalda y entré para dentro de la casa, porque yo estaba rotundamente a no pagarle por la actitud que tenía. Una, no había cumplido con la palabra de hombre que me dio, no había cumplido con el contrato, no había cumplido el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que se puso de una agresividad tan grande que comenzó a ofenderme. Entonces yo lo que hice fue que di la espalda, entré para la casa, y él ahí fue que cogió más valor, porque a lo mejor pensó que yo le tomé miedo. Dirá, oh, ya este señor le metí terror por lo que le estoy diciendo y me va a tener que pagar. Pero no, yo lo que hice fue que oré al Señor, porque obviamente, humanamente, en la carne estaba bien airado. Yo estaba de una manera que la carne me decía, agarra a este señor por el cuello y dale cuántas cosas podrán llegar. Pero gracias a Dios que tuve el control
Oré al Señor. Cuando entré para la casa, Él siguió gritando y diciendo cuántas barbaridades hay, que me faltó el respeto de muchas cosas. Y cuando oré a Dios en esos poquitos minutos, Dios me dio la paz y me dio la serenidad. Y dentro de mi corazón yo sentí que tenía que pagarle al Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Cuando vengo, salgo, cuento el dinero y digo, mire, Señor, yo le voy a pagar su dinero. La gloria siempre sea para Dios. Yo sé que usted no cumplió conmigo, pero ya veo que esto va a pasar a mayor. Mire su dinero. Yo lo que quiero es que usted nunca más esté cerca de ninguna obra mía, de ningún proyecto, y ni siquiera nunca más me llame. Bueno, pues le pagué, se fue. ¿Qué sucede? Que están los muchachos que trabajan conmigo mirando la acción de todo lo que está sucediendo, porque a lo mejor yo diría o pensaría que algunos estarían pensando, bueno, el jefe ahora se vaya a los puños con este señor. El jefe a lo mejor se vaya a los puños porque el hombre lo está ofendiendo bastante feo. Pero la gloria sea para Dios que pude tener el control de tomar la situación, y que Dios me dio la sabiduría y la inteligencia